Hola, buenas tardes. Bueno, migraciones y nuevas infecciones, nuevas para algunos, viejas en realidad. Abrimos un poco con las mariposas monarca, un animal migratorio a las que nadie le pide ningún pasaporte. La mayoría de los migrantes consultan por infecciones habituales, y eso hay que tenerlo presente, las mismas de la población general. El riesgo de que algún agente infeccioso exótico se importe es sumamente bajo y de suceder afecta de la misma manera a migrantes y viajeros, que de hecho se cruza bastante en mi presentación con la de la doctora Perret. El riesgo de padecer una infección determinada será equivalente al país de origen, ¿cierto? Que por lo tanto la epidemiología es fundamental. Conocer nuestros migrantes, ¿quiénes son? Bueno, ya tenemos a nuestros amigos peruanos desde hace años. Bolivia también en forma importante, Colombia ha aumentado desde el año 2011 hasta ahora y las últimas poblaciones migratorias son principalmente Haití y Venezuela, que han aumentado importantemente desde el año 2014 hasta la fecha. ¿Y qué edades tienen? La mayoría de ellos son jóvenes, mayores de 50 años, menores de 50 años, el 90%, y entre 20 y 35 años tienen más o menos el 43%, tal vez el 50%. Hay que tener presente también que al momento de migrar, probablemente estas personas son más sanas incluso que la propia población en su país de origen, porque tomar la decisión de migrar, irse con una maleta a un país nuevo, probablemente uno no viaja sabiendo que está enfermo, salvo que a veces la situación del país no lo permita. ¿Cuáles son entonces las enfermedades infecciosas en migrantes? Yo creo que una buena clasificación de esto es algunas que son de importancia de riesgo de salud pública y algunas que son de riesgo en realidad para el propio paciente. Las de riesgo de salud pública están en relación a brotes de infecciones inmunoprevenibles. Tuberculosis y TB multidrogo resistente también es un tema importante. Infecciones transmitidas por vectores y resistencia bacteriana. Así que de algunos de esos temas me voy a referir. Y, por otra parte, las que son un riesgo en realidad para el propio paciente, pero no representan un riesgo para la salud pública. Muchas de ellas son infecciones endémicas en sus países de origen, pero acá en Chile no muy conocidas, por lo tanto representan una dificultad diagnóstica para el médico tratante, también una dificultad de acceso a medicamentos una vez que la diagnosticamos, y muchas de ellas tienen mortalidad o morbilidad grave asociada, que es a las que principalmente me voy a referir. Un poquito de sarampión que estábamos hablando, recordar que actualmente estamos en un brote en América Latina, afectando principalmente a Venezuela y que hay un grupo de población susceptible, ¿ya? La población, si bien actualmente en los países de origen hay coberturas que son mejores, hay que recordar que nuestra población, considerando la edad, en los años en que ellos nacieron, las coberturas en los países de origen no eran muy buenas, por lo tanto, son población susceptible a muchos de ellos. ¿Qué es el sarampión? Porque yo creo que la mayoría de nosotros no hemos visto un sarampión. Se caracteriza principalmente como un cuadro que se presenta con fiebre alta, coriza y tos. Eso se presenta a los primeros 10 a 14 días posterior a la exposición. Posteriormente se presenta rash, unos 3 a 5 días después del inicio de la fiebre, con máculas y pápulas confluentes que tienen una progresión cefalocaudal. Puede haber compromiso de palmas y plantas y tiene aproximadamente unos 5 a 7 días de duración. Son características y patognomónicas las manchas de Koplik, ¿cierto?, en la mucosa oral, que aparecen 1 a 2 días después del rash, pero no siempre están presentes. Y otros signos de apoyo diagnóstico son conjuntivitis, faringitis, linfadenopatías, esplenomegalia, leucopenia y trombocitopenia, para que lo tengamos presente y no se nos pase si es que pasa frente a nosotros. Complicaciones, otitis media, Krupp, neumonias, encefalitis, diarreas importantes que pueden afectar a mortalidad principalmente en niños menores de 5 años y partos prematuros y abortos. Hay que recordar que en el caso de un caso sospechoso, el paciente tiene que quedar con precaución respiratoria, dado que la transmisión por gotitas muy pequeñas que son capaces de quedar en suspensión, por lo tanto son altamente transmisibles, y la transmisión es desde 4 días antes del exantema hasta 4 días después del exantema, es donde hay mayor transmisión del virus, ¿ya? Aquí solamente una imagen de la mancha de Koplik para que la tengan en sus mentes porque si es que se nos cruzan. Difteria, ¿cierto? También hay un brote en Venezuela y un brote en la española que lleva años, desde antes del 2010. Para el año 2017 iban 13.000 casos diagnosticados, la española es Haití y República Dominicana, por lo tanto hay que estar atento también al riesgo de que pueda haber casos de difteria en el país. ¿Qué es la difteria? Que yo creo que muchos nunca hemos visto una difteria.
El antecedente de vacunación incompleta es importante, ¿cierto? Conociendo lo mismo que habíamos dicho que pasa con sarampión, pasa con muchas de las otras vacunas. Se presenta como fiebre o dinofagia, dificultad respiratoria, una suerte de meningitis, pero en un paciente con un aspecto séptico. Las complicaciones pueden ser por obstrucción de la vía aérea o por la toxina principalmente, que afecta nervios craneales y periféricos, conducción miocárdica y con ello mortalidad asociada. El diagnóstico es por cultivo de estas placas, que van a haber crecimiento de bacilos gram positivos, posteriormente identificados como Corynebacterium diphtheria, y el tratamiento es con penicilina y con antitoxina diftérica, por las complicaciones de la toxina. Hay que recordar que también hay otras formas de presentación, como la difteria cutánea, que de hecho a la doctora Perret le tocó un caso de un viajero hace unos 2 o 3 años. Otras infecciones que hay que tener presentes, principalmente si es que hay gente del norte, es enfermedades transmitidas por vectores, principalmente anófeles. Anófeles, si bien no tenemos malaria en el país, sí tenemos anófeles. En Arica mismo, en las pozas de agua, han encontrado anófeles, y en el Valle de Azapa. Por lo tanto, el riesgo de un brote de anófeles, considerando la cantidad de población migrante que hay en el norte, es digamos, inminente, puede suceder. En Chile está libre actualmente de transmisión de malaria, los casos registrados son todos importados. Hay que recordar que hasta un año posterior de la llegada del país de origen puede haber, clínica de malaria, principalmente por Plasmodium vivax, que tiene hipnozoitos que se pueden reactivar, y por lo tanto hay un riesgo de reintroducción de la malaria por la presencia del mosquito en el país. Aedes pasa un poco lo mismo, tenemos el mosquito tanto en Arica, Parinacota como en la isla de Pascua. Tenemos actualmente un brote de dengue en la isla de Pascua, que se han registrado, si no me equivoco, son 22 casos que hasta ahora. Hay un brote activo de Latinoamérica, tanto de dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla, como comentó también la doctora Perret, y por lo tanto también hay un riesgo de introducción en Chile. Solamente con respecto a Zika, si bien la mayoría de estas enfermedades se diagnostican cercano al momento de la migración, 2 semanas, digamos, para Zika, la situación puede ser distinta porque puede ser transmitida por vía sexual por la pareja y por lo tanto el antecedente de viaje puede no ser tan evidente y también pudiese solamente diagnosticarse a través de un Zika congénito al nacimiento de un niño o una embarazada, en forma de retrospectiva. Con respecto a enfermedades que son riesgo para el propio paciente, pero no riesgo para la salud pública, hay ciertas infecciones endémicas que resultan una dificultad diagnóstica y terapéutica, ¿cierto? La mayoría no son parte de los programas de formación de médicos y de tecnólogos médicos en Chile, por lo tanto tenemos poca experiencia en ellos. Suelen no representar un riesgo para la salud pública del país, ya que no son transmisibles sin la presencia del vector o de las condiciones ambientales. Sin embargo, sí pueden significar un riesgo para el personal de laboratorio que manipula la muestra, particularmente esto en hongos. Muchas veces el diagnóstico se hace por el hallazgo más que por una sospecha diagnóstica. Llegamos atrasados probablemente. Y es muy probable que haya un subdiagnóstico de estas enfermedades que andan paseando por las calles y en realidad nadie, con policonsulta, y nadie es capaz de diagnosticarlo. La mayoría implica más bien una condición de morbilidad crónica del paciente, si bien hay algunas que pueden ser extremadamente graves, entonces ahí me voy a concentrar en 2. Por una parte, Strongyloides stercoralis, es un pequeño nematodo intestinal de 2,7 milímetros de largo. Hay zonas hiperendémicas en Latinoamérica, particularmente Perú. Recordemos el ciclo del parásito. El parásito se transmite principalmente a través de la piel indemne, de suelos contaminados con deposiciones. El parásito es capaz de traspasar la piel indemne. Eso puede ser hiposintomático o manifestarse con algo que se llama como larva currens, pero eso fue en el momento de la infección, tal vez hace muchos años, que es una suerte de racho urticarial, pero que la verdad es hiposintomático y que después ya no se puede manifestar más o mínimamente. Luego pasa a la circulación linfática y al pulmón a través del ciclo de Loos, es, digamos, tragado, llega finalmente al tracto gastrointestinal, donde se instala en la mucosa del intestino. Desde ahí puede hacer el clásico ciclo de volver a la tierra y reinfectar,
O, y esta es su particularidad en su ciclo, puede reintroducirse en la piel perianal y por lo tanto estar haciendo una infección persistente a través de un ciclo corto que no requiere su paso a través de la tierra. Y eso hace que puedan haber personas que tengan una hiperinfección y con cargas muy altas del parásito. Puede ser hipor o asintomático y pasar muchos años sin manifestarse y por lo tanto puede ser en migrantes que han llegado al país hace 10 años. Es importante buscarlo en forma dirigida en pacientes migrantes de zonas endémicas que van a recibir inmunosupresión farmacológica por otro motivo. También frente a un caso hay que estudiar a los contactos intradomiciliarios, ya que es altamente transmisible, y hay que ocupar precaución de contacto durante su hospitalización. Los casos de hiperinfección, que son extremadamente graves, vamos a hablar ahora un poco de los síntomas. En los casos de síndrome de hiperinfección es fundamental buscar HTLV1 o el antecedente de uso de corticoides. En estos casos puede haber mortalidad asociada. La mortalidad asociada se debe principalmente a una sepsis por gram negativos que son arrastrados a través del parásito al atravesar la piel, digamos, desde el intestino. La clínica, en esta experiencia española con grupos de migrantes, la mayoría de ellos provenían de Sudamérica, como el 70%, no alcanzo ni a mirar mucho ahí. Algunos llevaban en promedio 1 a 6 años en el país. El motivo por el cual se hizo el examen, la mayoría de ellos fue por eosinofilia, por el estudio de diagnóstico diferencial de eosinofilia, algunos por síntomas intestinales, algunos por screening en pacientes asintomáticos o por anemia. El 50% de los casos fueron asintomáticos, ¿ya? Y por lo tanto, a eso me refiero con que hay muchos que andan caminando por la calle y no lo hemos diagnosticado. La mayoría son asintomáticos. Y dentro de los síntomas, principalmente gastrointestinales, que puede ser inespecífico, dispepsia, o algunos ya con diarrea y síndrome consuntivo secundario, eso principalmente es que hay un contexto de hiperinfección. Y también síntomas pulmonares, que puede ser tos o como un tipo asma-like. También pueden haber reacciones cutáneas o prurito perianal, producto de reingreso del parásito a través de su ciclo corto. Como les decía, principalmente buscar HTLV1 y corticoides, no tanto VIH en caso de hiperinfección, si bien obviamente que hay que pedir el VIH igual. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, la presentación clínica, principalmente gastrointestinal o pulmonar, si bien puede ser asintomático. El diagnóstico que tenemos disponible en ISP serológico, que tiene una sensibilidad del 90%, sin embargo es poco específica, ya que tiene reacción cruzada con otros nematodos. Y otro es la visualización directa de las larvas que se pueden encontrar en deposiciones, también en esputo y también a través de biopsias, que de hecho de los casos que yo me he enterado en los distintos hospitales ha sido un hallazgo en la biopsia de colon, así después de que le han tratado de buscar todas las cosas, termina encontrándose el parásito en la biopsia. Estudios dirigidos, el test de Berman yo sé que está disponible en la clínica alemana, necesitan deposiciones muy frescas, o sea, el paciente ojalá esté como al lado del laboratorio cuando haga su donación de deposiciones, y lo que se hace es ponerlas como en una suerte como de vasito, donde se ponen las deposiciones en un agua tibia, que al decantar, se extrae con una pipeta el fondo y ahí están altamente concentradas, por lo tanto se facilita la visualización. Es barato y simple, pero obviamente que no está implementado en muchas partes y es rápido, se demora 1 a 2 horas. Lo otro que se puede hacer es cultivo de deposiciones en una placa de agar. Lo que se hace es que se pone un poquito de deposición en la placa y como camina la larva, empieza a dejar ella misma en su camino deja una siembra de gram negativos y es una manera también de diagnosticarlo. Fácil y simple. Otro patógeno importante a considerar en nuestros pacientes, principalmente en los VIH y que sean migrantes, la histoplasmosis diseminada. El reservorio es el guano de los murciélagos y las aves, principalmente en lugares con cueva. Hay zonas endémicas a lo largo de todo el continente, sobre todo lo que está en gris son zonas endémicas de histoplasmosis, zonas tropicales y subtropicales y templadas. La transmisión se hace por inhalación del micelio, la típica historia de personas que fueron a visitar cuevas, pero eso es como de la infección aguda, pero hay personas que vienen en zona endémica que en realidad pueden haber estado expuestas muchas veces y lo que se genera finalmente es una reactivación de una infección latente en un paciente que es VIH que llega a un estado de inmunosupresión.
Por lo tanto, pueden también estar por periodos prolongados asintomáticos y también se puede presentar en un migrante que en realidad lleva años en Chile y cada vez hay más casos diagnosticados en zonas no endémicas. La histoplasmosis, esta es una experiencia también española, varios casos provenientes de Latinoamérica, Ecuador, Perú, todos ellos fueron en pacientes VIH con CD4 menores a 50 y con 2 de ellos fallecidos, o sea, es altamente grave. La histoplasmosis diseminada, los principales síntomas que se resume que están en esta tabla básicamente son fiebre, baja de peso, pueden haber síntomas respiratorios, hepatosplenomegalia, pueden haber lesiones cutáneas y meningitis. Así que todo esto, digamos, se puede biopsiar, analizar, cultivar. Por lo tanto, los diagnósticos puede ser cultivo de hongos, que puede aparecer en sangre, han aparecido hallazgos en Hemomac, en cultivos de otra cosa, donde de repente nos enteramos del camino que en realidad era un histoplasma. Si es que hay una sospecha, es importante avisar al laboratorio, dado que eso hay que manejar esa muestra como de alto riesgo biológico, porque hay alto riesgo de infección de la persona que manipula la muestra, no así de las personas que estén en contacto con el paciente. Sin embargo, este diagnóstico es tardío y de ahí hasta que crezca la muestra tal vez el paciente ya falleció. Otras pruebas disponibles, hay pruebas serológicas que son poco sensibles en pacientes que son inmunosuprimidos y no están disponibles en Chile. Y otro que también hay antígenos polisacáridos en orina o en sangre, pero tampoco está disponible en Chile. Básicamente, en Chile no tenemos método diagnóstico precoz para esta enfermedad y tenemos muchos migrantes graves con CD4 bajos. Por lo tanto, frente a la sospecha diagnóstica hay que tratarlo. Esa yo creo que es la postura. Es así, como hay varias otras infecciones que la verdad es que no da el tiempo para diagnosticar, me centré en esas dos porque puede haber mortalidad asociada y fundamental, malaria que en realidad es como una clase completa, leishmaniasis y lesiones de piel que también andan dando vuelta muchas por todas partes, enfermedades por hongos, histoplasmosis, coccidiomicosis, paracoccidiomicosis, el caso de lepra, por ejemplo, que estuvo hace poco un paciente haitiano, etcétera. Y finalmente, como las recomendaciones de la OMS para pacientes migrantes, no se recomienda realizar screening de salud obligatorio a los refugiados o migrantes. No hay pruebas concluyentes de que eso sea beneficioso ni costo eficaz. Más bien genera ansiedad en refugiados, en migrantes y en la comunidad general. Lo que sí es fundamental es asegurar el acceso a la salud a los migrantes, de enfermedades transmisibles como no transmisibles. Tomar medidas en cuanto a prevención, por ejemplo, administración de vacunas para poder ponerlas al día a los pacientes que no tengan sus inmunizaciones, respetando los derechos humanos y la dignidad de los migrantes, independiente de su estado jurídico, como un plan de cobertura sanitaria universal. La condición de salud nunca debe usarse como justificación para expulsión de un país y promover la cooperación bilateral y multilateral en relación a la salud de las personas migrantes entre todos los países que participan en el proceso de migración. Entonces, esta es una responsabilidad global porque las personas van a seguir migrando. La movilidad de las personas a través de las fronteras se remonta a la creación de las propias fronteras, así como las aves también viajan y de aquí nadie va a ir a meter a la cárcel a ningún ave si es que hay un Nile West o algo por el estilo, ¿verdad? Así que eso. Muchas gracias.